El lumbago, como ven en esa fotografía, puede ser unilateral, o sea, afectar una zona de la cintura, derecha o izquierda, o bilateral, que es la forma más frecuente. El paciente se queja de dolor tanto a derecha como a izquierda. Y las causas del lumbago son, en general, dentro de la etiología de la columna, patologías de partes blandas, por ejemplo, un desgarro, un trauma, un golpe, o también patología degenerativa, desgaste, como decía el doctor Bollier, del disco intervertebral, de las articulaciones, dolor óseo, como en la osteoporosis, etc. Distinta es la lumbociática. Aquí estamos hablando de síntomas compartidos. Por un lado, dolor en la cintura lumbar y por otro lado, dolor irradiado a una o las dos extremidades. Y es el típico paciente que llega a la consulta o se queja de mucho dolor de cintura y que posteriormente aparece dolor irradiado a la extremidad. Ese dolor irradiado a la extremidad puede ser una irradiación que llega al pie, pero también puede ser una irradiación parcial. Muchos pacientes de hecho se quejan de dolor en el glúteo o muslo, o que llega a la rodilla, otros pocos que baja a la pantorrilla y los menos dolor que llega inclusive al pie. Pero ya la presencia de una lumbociática revela algo más. Significa que el paciente tiene algún grado de compromiso neurológico. Un paciente que tiene un compromiso lumbar alto, hablemos de una hernia por ejemplo, va a tener una distribución del dolor en el nervio que le corresponde a la distribución en la pierna, por ejemplo, cara anterior del muslo. En cambio, otro paciente puede tener un problema más abajo, a nivel lumbosacro, y ese paciente va a tener otra distribución, que es más bien un dolor posterior, o sea, glúteo, cara posterior del muslo, pierna y pie. O sea, cada ciática incluso es distinta de paciente a paciente dependiendo de cuál es el nervio que esté afectado. Otra de las patologías más frecuentes que ustedes seguramente han escuchado, muchos han sufrido, es la famosa hernia de la columna vertebral. La hernia puede afectar tanto a segmentos del cuello como a segmentos dorsales de la espalda o a segmentos lumbares. La más frecuente de todas es la hernia lumbar y su forma de presentación, como ya la vimos, es la lumbociática. Nuevamente, dolor de cintura con irradiación a la extremidad, dependiendo de cuán afectado el nervio, es la distribución hacia distal. La causa más frecuente es justamente la enfermedad de esta estructura que se llama disco intervertebral y, como les decía el doctor Bollier, es una almohadilla, es un cojinete que está ubicado entre los huesos, entre las vértebras, y que tiene básicamente tres funciones. Es un muy buen estabilizador, es un muy buen amortiguador y participa también en el movimiento de la columna. Pero cuando esta estructura, llamada disco, se rompe, el centro del disco, que es esta gelatina llamada núcleo pulposo, tiende a salir por la brecha en que se rompió el disco. Ejemplo, si el disco se rompe hacia adelante, este núcleo va a salir proyectado hacia las estructuras anteriores, que son el abdomen, la cavidad abdominal, y por lo tanto no va a haber síntomas. Pero es muy distinto cuando se rompe hacia atrás. Ahí el núcleo pulposo claramente, como ven en el dibujo, va a llegar a comprimir una estructura neural y dependiendo del grado de compresión de esa estructura neural es el compromiso que siente el paciente, o sea, el dolor que va a sentir hacia la extremidad inferior. Otra enfermedad que es menos frecuente que la hernia, pero bastante limitante, es la estenosis raquídea. La estenosis raquídea, como su nombre lo dice, significa canal estrecho. O sea, el canal por donde va el nervio se empieza a estrechar
y eso pasa con los años, de tal manera que llega un momento en que se comprometen las estructuras neurales. Aquí ven ustedes un esquema muy sencillo. Se supone que nosotros debemos nacer con un canal amplio que le da espacio suficiente a la médula y a las raíces nerviosas para que estén en ese espacio relativamente cómodo. Hay algunos pacientes que nacen con una enfermedad que se llama estenosis congénita, que nacen con el canal estrecho. Esos pacientes, algunos no dan síntomas porque desde muchos años que las estructuras neurales aprenden a vivir en un espacio que es estrecho. Pero si la estenosis se da en el tiempo, o sea, por envejecimiento, ahí sí que vamos a tener síntomas. La osteoporosis significa disminución de la masa ósea, que dependiendo del grado va a afectar la arquitectura del hueso, llegando inclusive a las fracturas. Ustedes han escuchado de gente de más edad que tiene fracturas por un hueso que es frágil, que es un hueso osteoporótico. Una de las medidas de prevención de la osteoporosis es una adecuada alimentación con suficiente suplemento de calcio. Se requiere también de un aporte de vitamina D, que a través de una fórmula química necesita el sol para transformarse y seguir el metabolismo de depósito del calcio, y por supuesto mantener algún tipo de actividad física regular. Esos 4 factores son los fundamentales para prevenir la osteoporosis. Aquí ven ustedes ya el grado máximo de la osteoporosis, que es cuando es tanta la pérdida de la matriz y de la masa ósea que se empiezan a producir verdaderos panales de abeja en el cuerpo vertebral, y eso lleva a un debilitamiento progresivo de la vértebra que puede terminar, como ven ustedes en ese esquema, en una fractura. Muchas de estas fracturas son absolutamente asintomáticas. Los pacientes no sienten eso, y en la radiografía de pulmón, por ejemplo, en un chequeo rutinario de tórax, uno se da cuenta que existen una o varias vértebras que están absolutamente colapsadas y aplastadas producto del debilitamiento de la arquitectura ósea. La escoliosis no es nada más que una alteración del eje longitudinal de la columna. Habitualmente nosotros tenemos algún grado de desviación de columna porque tenemos un lado que predomina sobre el otro, de tal manera que hasta unos 10 grados se acepta como normal, pero sobre eso hablamos de escoliosis. Y en la escoliosis tienen que haber 2 cosas. Por un lado, una lateralización de la columna, y por otro lado, una rotación de las vértebras. Es un verdadero, es como una escala de caracol que está chueca. Esa es la escoliosis. Aquí tienen ustedes una radiografía. Este es un plano normal, y este es un plano de un paciente con una escoliosis que tiene una deformidad en lateralización de la columna con rotación de las vértebras. La gran mayoría de ellas son escoliosis que llamamos nosotros de causa desconocida o idiopática. Más o menos estamos hablando de un 80 o 85% de la población. O sea, no tienen causa conocida. Y son los típicos niños que nacen bien, los padres no detectan ninguna alteración de la espalda, y en el periodo de crecimiento rápido se empieza a deformar la espalda. El otro grupo son las escoliosis congénitas, que son los niños que nacen con escoliosis producto de alteraciones en la formación de la columna. Por ejemplo, niños que nacen con hemivértebras, o sea, la mitad de la vértebra no se formó, o con barras óseas, que son huesos que se fusionan entre vértebras y que condicionan una escoliosis que nosotros llamamos congénita. Y el último grupo son los niños que tienen patología neurológica, por ejemplo, poliomielitis, que ya no se ve afortunadamente en Chile, pero otras malformaciones de nervio periférico o central que llevan a una deformación de la columna porque la parte neurológica falla y por lo tanto el músculo no tiene la señal de contractura muscular.
El tratamiento es bastante controversial. Hay gente que piensa que debe mantenerse en un corsé mientras termina su periodo de crecimiento. Otros plantean que no es necesario el corsé y que debe inculcarse actividad física para fortalecer los grupos musculares. Lo cierto es que está descrito que sobre un cierto nivel ya de grado de deformidad, sobre todo en el periodo de crecimiento rápido, ese niño debe ser tratado quirúrgicamente para evitar los problemas a futuro. Consiste en un aumento de la curva dorsal. Uno habla de básicamente dos curvas cuando mira a una persona de lado. La cifosis, que consiste en una concavidad anterior y convexidad posterior, y una lordosis, que es la concavidad posterior y la convexidad anterior. En la zona dorsal todos tenemos una cifosis, pero hasta un cierto límite, hasta un cierto grado. Cuando aumenta esta cifosis, hablamos de dorso curvo. Y el dorso curvo puede ser postural, porque el niño se para mal, porque tiene una mala anatomía muscular, o estructural, como una enfermedad que se llama Scheuermann, y consiste en que las vértebras no son rectangulares, sino que son más bien triangulares, de tal manera que, independiente de la postura, el chico tiene un lomo ahí que llamamos dorso curvo. En la hiperlordosis lumbar, que es más frecuente en la mujer porque tiene una anatomía distinta al hombre, hay un aumento de la curva lumbar. A diferencia de la curva dorsal, en la lumbar hay una convexidad anterior y una concavidad posterior. Cuando esa curva está por sobre unos parámetros que son medidos y catalogados como normales, el sacro adopta una posición casi horizontal. A diferencia de esa postura oblicua, el sacro tiende a horizontalizarse, que es muy bonito, ¿no es cierto?, desde el punto de vista físico, pero que puede llevar a problemas en el futuro por una sobrecarga tanto de las articulaciones como del disco intervertebral. Significa deslizamiento de la vértebra, ¿no? Del griego espóndilo, cuerpo, vértebra, y listesis, desplazamiento. Y consiste en que por X razón la vértebra se desplaza, como en este esquema, por delante de la vértebra de abajo. Y eso condiciona deformidad y dolor. Se llama espondilolistesis. Cervicalgia no es nada más que dolor a nivel del cuello. Y como en la zona lumbar, puede ser un dolor unilateral o bilateral. Causas más frecuentes, partes blandas, músculos, ligamentos, articulación. Pero también, y ojo, que puede ser producto de una alteración ósea o neurológica. Una de las causas más frecuentes es una mala postura al dormir. Y en ese aspecto hay que ser bien estricto con la postura en que adopta el paciente para dormir. Si uno duerme de lado, lo ideal es mantener el paralelismo entre la columna y el eje de la cabeza. De tal manera que si uno duerme de lado, la almohada debe ser lo suficientemente alta para mantener la cabeza en posición. Boca abajo o boca arriba, la almohada debe ser de un perfil obviamente más bajo. Muchas de las cervicalgias se mejoran con tratamiento antiinflamatorio, relajantes musculares, y en contados casos uno debe apoyarse con estos collares que son de descarga o soporte y que le facilitan al cuello la descarga del peso a la cabeza, de tal manera que en algunos pacientes mejora con mayor rapidez.
Cervicobraquialgia, su homólogo la lumbociática. O sea, dolor de cuello, pero con irradiación al brazo. Y esa irradiación puede ser una irradiación proximal, o sea, hombro y brazo, pero también puede ser una irradiación distal y afectar no solamente el hombro, el brazo, el codo, sino que llegar al antebrazo, mano, inclusive los dedos. La presencia de una cervicobraquialgia dice de algún grado de compromiso neurológico. Otro grupo de enfermedades son ya enfermedades del envejecimiento o artrosis y que consisten en un desgaste progresivo de los elementos blandos como los discos y las articulaciones y también de la matriz ósea. Ustedes ven cómo estas estructuras se van alterando con la edad, llegando inclusive a esa situación. Un colapso definitivo del disco con formación de estas osificaciones heterotópicas que pueden comprometer el orificio de salida del nervio, ya lo vimos, la estenosis raquídea. Así que la artrosis en el fondo es un envejecimiento progresivo del cartílago y de estructuras óseas vecinas al cartílago. Obviamente se dan en gente mayor y justamente este envejecimiento progresivo tanto del disco como las articulaciones van a llevar a una enfermedad que ya vimos, que es la estenosis del canal raquídeo. Aquí tienen el ejemplo típico, estenosis degenerativa por la edad del paciente. Los tumores pueden dar cualquier sintomatología. Va a depender de dónde esté alojado el tumor y si compromete alguna estructura neural vecina. De tal manera que, en general, el tumor no tiene un patrón de sintomatología típica, sino que va a depender de su localización. Pero una de las cosas típicas de los tumores es el dolor nocturno. O sea, paciente que tiene dolor o que lo despierta el dolor y que no tiene una causa conocida, siempre buscar la posibilidad de que sea un tumor que esté afectando la columna vertebral. La mayoría de los tumores comprometen la parte anterior de la vértebra, que es el llamado cuerpo vertebral, y esos tumores son los tumores metastásicos. O sea, la causa no está en la columna, sino que es una siembra que viene de otro lado, por ejemplo, cáncer mamario o cáncer prostático, que por vecindad o por siembra compromete la columna vertebral. Los traumatismos en general de la columna pueden ser desastrosos dependiendo de la energía en que se compromete la columna, y eso lleva a la presencia de fracturas. Las fracturas pueden ser tan severas como esa, ¿no? Se ven una destrucción prácticamente de un segmento de la columna con desalineamiento completo y obviamente con compromiso neurológico, pero también pueden ser fracturas inofensivas, como en este paciente que en el momento de pararse siente un intenso dolor lumbar y la causa es una fractura que se llama por compresión y que generalmente no da compromiso neurológico porque está lejos de la estructura vecina, pero sí duele porque la fractura en sí del cuerpo vertebral es dolorosa. De tal manera que en el segmento de traumatismo, la fractura puede ir desde una simple fisura, ¿no es cierto?, del cuerpo vertebral hasta lo que llamamos una luxofractura, en que hay compromiso no solamente del hueso, sino del disco, los ligamentos, etcétera, que lleva a la luxación de los segmentos vertebrales y, por supuesto, al compromiso neurológico, que en muchos casos es un compromiso definitivo y que lleva al paciente a una tetraplegia o paraplegia, dependiendo del segmento que esté comprometido.